Ya chicos, vamos a comenzar hoy día. Lo que vamos a ver hoy día se llaman transformaciones isométricas. ¿Ya? Ahora, antes de ver el concepto en sí de transformación isométrica, vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto en las clases anteriores, ¿ya? O la clase anterior. Lo que vimos en la clase anterior fue la utilización del plano cartesiano. Vimos que era un plano cartesiano, vimos algunos ejemplos y cómo se colocaban estas coordenadas dentro del plano cartesiano. Recuerden también que el plano cartesiano estaba formado por un eje horizontal y uno vertical, ¿cierto? Horizontal y un eje vertical. El eje horizontal se llamaba el eje de las abscisas, donde estaba ubicado la letra X. Y el eje vertical era el eje de la ordenada o el eje de las Y's, ya donde estaba la Y. Deben recordar también que cuando uno colocaba una coordenada, siempre primero iba a la coordenada del eje X y después iba a la coordenada en el eje Y. Como lo vieron en la clase anterior, cuando colocaban estas coordenadas dentro de los cuadrantes del plano cartesiano. Otra palabra importante, cuadrantes. Recuerden que un plano cartesiano está formado, aparte de los ejes, por 4 cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. En donde nosotros en quinto básico solamente vamos a trabajar con el cuadrante número 1. El cuadrante número 1 es aquel que trabaja con los números naturales. Chicos, no es necesario, porfa, ¿ya? Ahora, ya viendo el tema del plano cartesiano y viendo cómo recordamos el tema de los cuadrantes, de los ejes y cómo se ubicaban estas coordenadas dentro de él, nos corresponde ver hoy día qué es una transformación isométrica, chicos. La definición de transformación isométrica es la que aparece ahí en la pantalla, que dice que las transformaciones isométricas son transformaciones de figuras en el plano que se realizan sin variar las dimensiones ni el área. O sea, la figura no va a cambiar. ¿Ya? ¿Va a tener variación? Sí, pero va a tener variación en su traslado, pero no en su forma. ¿Ya? Ahora, entender por qué lo puedo relacionar con un plano cartesiano, porque estas figuras se representan dentro de un espacio, y el plano cartesiano nos permite a nosotros representar figuras en un espacio, ¿ya? Ahora, las transformaciones isométricas, chicos, existen en una cierta cantidad. Ahora, ¿cuántas serán? Existen 3 tipos de transformaciones isométricas, ¿ya? La 1 es la traslación, existe otra que es la rotación y existe una tercera que es la reflexión. Ahora, si vemos nuestros nombres, traslación, rotación y reflexión, yo ya puedo relacionar un poquito a qué me estoy guiando con este tema. Cuando hablo de traslación, debo entender que voy a trasladar algo. Si hablo de rotación, voy a entender que voy a rotar algo. Si hablo de reflexión, voy a entender que voy a reflejar algo. ¿Ya? Ahora, veamos un poquito a cada una de ellas de manera individual y un poquito más interno el contenido, ¿ya? Traslación. Como la imagen lo muestra, la traslación, aquí muestra un barquito, ¿cierto? Este barquito se trasladó, ¿cierto? Y al momento de trasladarse, se movió. Pero si se dan cuenta, no cambió ni su forma ni su dirección. Quiere decir que todo el barquito se movió hacia un lado y el barquito no quedó más grande ni más chico, quedó exactamente igual. Entonces el movimiento de traslación es un movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos se mueven en la misma dirección y se mueven a la misma distancia. Y esencial, no se modifica su figura. Si es un barco de un tamaño en específico, se va a trasladar a otro barquito de su mismo tamaño, pero va a conservar la dirección y la distancia que se va a trasladar de un punto a otro. Por ejemplo, ese punto a ese punto y ese punto a ese punto tienen la misma distancia. De ahí a ahí y de ahí a ahí, como muestra la imagen, los puntitos rojos. ¿Ya? Con apoyo a estos chicos, necesito que vean este videito cortito y me van avisando si es que se escucha y si es que se ve, ¿ya?
¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de los temas más divertidos que conozco, la traslación. Veamos la definición para que me entiendas mejor. La traslación es un movimiento en el que una figura cambia de lugar conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Esto quiere decir que la figura solo cambia de lugar. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un cuadrado y esta línea de color rojo se llama directriz. La directriz nos va a indicar hacia dónde y en qué medida se va a trasladar una figura. Por lo tanto, mi cuadrado se pasa hacia donde la directriz lo indica y listo. Aquí está nuestro primer ejemplo de traslación. Muy fácil, ¿verdad? Aquí tenemos otra figura y la directriz nos indica hacia dónde va. La figura se desplaza y listo. Aquí tenemos el resultado final. Facilísimo, ¿verdad? Para terminar, aquí tengo la figura A, B, C, D, E. Y la directriz nos dice hacia dónde se va a desplazar. Y listo. Aquí tenemos la figura A', B', C', D' y E'. Recuerda, cuando hablamos de traslación, hablamos de un movimiento en el que una figura cambia de lugar conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Esto quiere decir que la figura solo cambia de lugar, o sea, que solamente se desplaza. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Ya chicos, como acaba de decir nuestro ya amigo Daniel Carreón, ¿cierto? Nuestro personaje de los videos, dice que cuando yo traslado algo, ya no va a tener modificación en cuanto a forma del objeto, de la figura que nosotros estamos trasladando. Ya solamente se va a correr de espacio, por así decirlo. ¿Ya? Y siempre va a tener un sentido dirigido que se determina como la directriz que aparecía ahí, ¿cierto? Lo puedo mover hacia en diagonal, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, en diferentes direcciones, pero la figura no va a modificar. Por ejemplo, si tomo un triángulo y traslado ese triángulo, no significa que ese triángulo se va a modificar a un cuadrado. Ya la figura no cambia, no cambia ni el porte del lado, ni el grado del ángulo, no cambia nada, que es exactamente igual, solamente se traslada. ¿Ya? Es como tomar un mueble y correr ese mueble hacia otro lado. Eso es una traslación. Pero no era tan solo la traslación la que ustedes estábamos viendo, ¿cierto? También hay otro movimiento, ¿ya? Que se conoce como rotación, ¿ya? Y la rotación es, como la palabra lo dice, rotar, ¿ya? Es rotar sobre un eje. Entendamos esto. Si en este caso, el eje, el eje va a ser el centro de rotación, como lo marca aquí el mouse. Ocupamos el mismo barquito. ¿Qué hicimos con él? Lo rotamos. Si se dan cuenta, el barquito no cambia su forma. Nuevamente se mantiene su forma, ¿ya? Lo que se va modificando vendría siendo algo como su dirección de cómo se ve este barquito, ¿ya? Es como la manija del reloj, ¿cierto? Cuando yo tengo el reloj y son las 12 del día, está apuntando para arriba, ¿cierto? Y al momento de girar, gira, va a rotar sobre un eje y a las 3 de la tarde está apuntando hacia otro lado, ¿cierto? Eso es una rotación. Ahí rotó, ¿cierto? La figura no cambió, pero sí tiene otra dirección, ¿ya? En apoyo de esto, también lo invito a ver esta siguiente explicación. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver uno de los temas más divertidos que conozco, la rotación.
Paciencia, chicos, algo pasó. Ya, un segundo. 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 Ya, vamos de nuevo, a ver, esperemos que no pase nada. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver uno de los temas más divertidos que conozco, la rotación. Veamos la definición. La rotación es un movimiento que realiza una figura en base a un punto dado. Para que me entiendas mejor, la figura que tengo aquí a mi lado está rotando. La medida de sus ángulos no cambia, la medida de sus lados no cambia y su forma y tamaño no cambian. Lo único que cambia es su posición. La rotación de una figura se puede medir en grados. Mira, aquí tenemos un cuadrado y lo podemos girar 90 grados y lo podemos volver a girar 90 grados. Cuando una figura gire 180 grados, quedará de cabeza, ya que 180 grados es media vuelta. Veamos este ejemplo. Aquí tengo una figura y la giro 180 grados, así que queda al revés. Aquí tengo esta otra figura. Si la giro 180 grados, va a quedar totalmente de cabeza. Pero cuando giramos una figura 360 grados, da un giro completo y vuelve a quedar en su posición original. Aquí tengo esta figura. Si la giro 360 grados, vuelve a quedar en su posición original. Y también tengo esta otra figura que al girarla 360 grados, vuelve a quedar exactamente igual que como estaba antes de girarla. Ahorita te conté que la rotación se puede medir en grados y ahora lo explicaré. Mira, aquí tengo un cuadrado y aquí tengo un punto de rotación. Tomando como base este punto y a uno de los lados del cuadrado, voy a trazar un ángulo de 90 grados. Ahora mi cuadrado lo voy a llevar a la otra línea del ángulo y listo, ya coinciden y mi cuadrado giró o rotó 90 grados. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo un triángulo. Pongo mi punto de rotación y quiero que la figura rote 135 grados. Entonces, tomando como base uno de los lados de la figura y mi punto de rotación, hago el ángulo de 135 grados. Y listo. Ahora llevo mi figura al otro extremo del ángulo y eso es todo. Mi triángulo giró 135 grados. Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que cuando una figura rota o gira, solo cambia de posición. Sus lados, sus ángulos, su forma y su tamaño permanecen exactamente iguales. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Ya, chicos, como nos dice nuestro amigo Daniel, al igual manera que la anterior, aquí lo que se modifica, chicos, en la posición de la figura porque va en un proceso de rotación, ¿cierto? Pero si es un triángulo, va a quedar en triángulo, no se va a transformar en cuadrado, va a tener exactamente el mismo porte, la misma forma, ¿ya? El mismo ángulo interior, no va a modificar esta figura, no va a crecer y no va a achicar, sino que es exactamente igual y se va a modificar por su sentido por el tema de la rotación. Ya, si yo voy girando esto, si va rotando, es la misma figura la cual va a ir rotando, no va a modificar su forma. ¿Ok? Sigamos, nos queda una, ¿ya? ¿Cierto? Y esa que nos queda se llama reflexión. La reflexión, como la palabra lo dice, es un reflejo de algo, ¿ya? Y para que exista una reflexión, también debe existir un eje de simetría, ¿ya? El eje de simetría va a permitir de que esta figura se pueda reflejar, ¿ya? Si bien la figura es muy parecida a lo que era la traslación, pero si yo la miro y la analizo, me doy cuenta que este barquito, ¿ya? Si bien es el mismo barquito, pero como que se están mirando ahora de frente. Se dan cuenta que los triángulos amarillos ahora están como mirándose de frente, ya es porque es un reflejo, esto está reflejando, ya es como cuando uno se ve en el espejo, es un efecto reflejo, la reflexión se va a entender como un efecto espejo,
Ya, para un poquito más de explicación, vámonos de nuevo con este queridísimo amigo que ya es parte de mi familia. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy vamos a ver un tema muy entretenido, la simetría axial. Empecemos por la definición para entender esto. La simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, tomando como referencia una línea que se llama eje de simetría. Para que esto nos quede más claro, trabajaremos con esta figura y a cada uno de sus... Otra vez, paciencia, paciencia. ¿Ya? Estos son efectos del internet. Mil disculpas. Espérenme un poquito. Tun, tun, tun. Vamos a ver ahora, vamos a compartir de nuevo. ¿Se ve ahí, Diego? Ya, nos queda el último, tranquilo. Ya, con paciencia, por favor. Ya, les recuerdo que estábamos viendo entonces el tema de la reflexión, ¿cierto? Donde hablaba del eje de simetría y comenzaba a hablar nuestro amigo. Ahora tratemos de verlo enterito. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy vamos a ver un tema muy entretenido, la simetría axial. Empecemos por la definición para entender esto. La simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, tomando como referencia una línea que se llama eje de simetría. Para que esto nos quede más claro, trabajaremos con esta figura y a cada uno de sus vértices o puntos los llamaremos A, B, C, D, E y F. Después, trazaremos un eje de simetría. De cada uno de los puntos, trazaré rectas para construir una figura simétrica. Empezaré con la letra A. Trazo una recta perpendicular al eje de simetría y con la misma medida trazo una recta del otro lado y le pongo A'. La distancia entre A y A', tomando como base el eje de simetría, es la misma. Ahora voy con la letra B. Trazo una recta perpendicular al eje de simetría y del otro lado, a la misma distancia, le pongo B'. Ahora voy con la letra C. Trazo una línea perpendicular al eje y la prolongo al otro lado hasta tener la misma distancia. Y listo, le pongo C'. Ahora voy con la letra D. Trazo una línea perpendicular al eje de simetría y del otro lado, a la misma distancia, le pongo D'. ¿Ya te diste cuenta? Del eje de simetría a D y D' es exactamente la misma distancia. Ahora voy con la letra E y hago lo mismo. Trazo una recta, la prolongo y cuando llegue a la misma distancia de E, le pongo E'. Y para terminar, con la letra F hago lo mismo. Trazo mi recta y cuando llegue a la misma distancia de F, le pongo F'. Ya, lo que estaba hablando, Daniel, hablaba del efecto de la simetría, ¿cierto? Es un efecto espejo, es como cuando yo estoy con un espejito. De hecho, ustedes pueden hacer el ejercicio con el mismo celular, tomando como un borde del celular, como el eje de simetría, ¿cierto? Y lo pueden colocar en la mesa abajo, o como lo está haciendo el Vicente Romo, pone ahí el lápiz, ¿cierto? Y se va a ver el lápiz también reflejado en el este. Yo lo hice con un cuadradito de papel lustre. Ya lo pongo ahí en mi eje de simetría y voy a ver ese papel lustre también al otro lado del celular. Eso se llama reflexión, ya es el efecto de
la reflexión. Ahora, existen, chicos, también estos tres tipos de transformaciones isométricas existen en la vida real, ¿ya? Existen en la vida real, como por ejemplo lo que están viendo en la pantalla. Ahí tenemos un ejemplo de reflexión. Ya, estos son dos árboles con un lago en donde la reflexión se realiza por medio, aquí se puede entender que el eje de simetría, ¿cierto? Va a estar reflejado en en donde voy pasando yo con el lápiz, ¿cierto? Sería el eje de simetría, entonces el árbol se refleja en el agua. Esa es una reflexión, la figura no cambia, pero sí se está reflejando y sus puntos, por ejemplo, la distancia que va a haber de ahí hasta ahí, tiene que ser exactamente la misma que va a haber de ahí hasta ahí. ¿Ya? Eso es una reflexión. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tengo otro ejemplo? Como por ejemplo, este que está aquí, lo que yo les explicaba durante el desarrollo de la clase, es una traslación, significa trasladar. Por ejemplo, este mueble que está ahí, ¿cierto? ¿Qué pasó con él? Lo trasladaron, o lo están trasladando. Si se dan cuenta, este mueble va a tener una dirección, ¿cierto? Que está hacia allá porque la fuerza está aplicada hacia allá. Pero el mueble no se va a distorsionar, el mueble va a seguir siendo exactamente igual. La única diferencia que va a tener es que va a tener otra ubicación, lo van a mover de ahí, pero no se transformó en mueble, no se cambió de color, ni de forma, ni nada. Siguió exactamente igual. ¿Ya? Ahora, y el último que vimos también es el tema de la rotación. El ejemplo más evidente y fácil para que entiendan es la Tierra. La Tierra rota en un mismo eje y tiene una rotación constante, ¿ya? Eso es rotar. Y lo otro son las manillas del reloj, que también que durante que pasa el tiempo, estos también van rotando sobre su propio eje. ¿Ya? Esas son como las relaciones que podemos hacer con la vida diaria. Evidentemente existen mucho más, por ejemplo, una rotación, una rueda de una bicicleta, ¿cierto? Y ahí me llega a la mente, oh, claro, tío, ya en un ascensor puede ser la traslación, cuando sube, cuando baja. Existen distintos ejemplos dentro de la vida diaria en donde nosotros podemos encontrar estas informaciones isométricas, chicos, ¿ya? Ahora, necesito, si es que hay dudas, preguntas, consultas, voy a habilitar los audios para que puedan habilitar ustedes y podamos entender y aclarar dudas. Ya chicos, Axel, ¿todo bien? ¿Sí? Dieguito, ¿todo bien? Ya, entonces hago yo las preguntas, voy a preguntar. Matthew, pregunta, si yo traslado un objeto, ¿ya? Este objeto, al momento de trasladarlo, cambia su forma. No. ¿Quién está ayudando ahí? No, ¿cierto? Activa tu audio. ¿No? No. No, no, Tío, no. ¿qué simetría? ¿Cómo? ¿Qué era simetría? Bajen el audio, chiquillo. Ya, simetría significa, es como algo simétrico, como dice la palabra, ¿cierto? Que no hay modificación de, no hay modificación de la forma en sí, ¿ya? Cuando hablo de isometría, porque estamos hablando de transformaciones isométricas, ya estamos hablando de que no hay una modificación en cuanto a la forma de la figura que nosotros estamos trabajando, ¿ya? De hecho, dentro del Power, chicos, que es aquí. David. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Se ve o no? ¿O no se ve?
Parece que no se ve, chicos. Sí. Yo veo solo lo de los árboles reflejándose en el río. Espérenme. Ya. Ya, pero en sí la simetría es poder mover un objeto sin poder modificar su forma, ni su ángulo, ni su lado, ni nada, ¿ya? Es algo, es como el concepto de igualdad en las figuras geométricas, ¿ya? Algo simétrico. Chiquillos, ¿alguna otra consultita?